Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que están siguiendo este conversatorio, respecto a la conservación de documentos archivísticos. Y hoy nos acompañan, en primer lugar, Federico Sartori, que es el coordinador de nuestra red de archivos, además de Sonia e Ivana, que pertenecen a Archivos de Córdoba en Argentina y que él precisamente explicará en su momento, y Aracelis Valladares de la UNAM León, que va a ser nuestra moderadora esta tarde, ya tarde. Entonces, muchas gracias, le doy la palabra a Araceli para que comience la sesión y luego sigamos con nuestros ponentes. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar el buenos días. Vamos a iniciar el segundo conversatorio, conservación de documentos archivísticos. En esta ocasión tenemos invitados a 3 expositores de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a dar un breve resumen, a leer un breve resumen de cada uno de los expositores, iniciando con el doctor Federico Sartori, licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó un doctorado como becario del CONICET. Su línea de investigación se orienta hacia la historia de América colonial y de modo particular a la historia del Tribunal del Santo Oficio y de la Inquisición y de la Compañía de Jesús en el Virreinato del Perú durante los siglos XVI y XVII. Ha publicado diversas investigaciones en libros y revistas sobre estos temas, así como también sobre otros episodios de la historia de Córdoba, Argentina. Se ha desempeñado también en la gestión del patrimonio cultural, integrando el equipo del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y del Museo Histórico de Montserrat en el 2001-2007. Luego, en el trabajo museográfico para las estancias jesuitas de Carolla y la Candelaria UNESCO. Integró el staff del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba entre 2009 y 2011. Ha ejercido la docencia de nivel secundario, de grado y posgrado. Actualmente es profesor en el Colegio Nacional de Montserrat, Universidad Nacional de Córdoba, y director del Archivo Histórico de esta antigua y prestigiosa institución. Bienvenido, doctor Sartori, nuestro coordinador de la red, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Araceli, gracias por tu presentación y por la generosidad de querer moderar esta charla entre colegas y amigos que va a ser este conversatorio. Bueno, agradezco también la semblanza que haces del trabajo en archivos que he realizado a lo largo de los años, principalmente desde la gestión y fundamentalmente desde mi profesión como historiador. Yo vengo, como bien mencionabas vos, del área de la historia, de tal modo que mis principales inquietudes al respecto de los archivos tienen que ver con su carácter más histórico, podríamos llamarle de algún modo. Y bueno, y por supuesto que desde ese lugar arrastra también otro tipo de trabajos y tareas vinculadas a la archivística, como la conservación documental y el trabajo en la restauración de los documentos, que un poco va a versar por ahí, me parece, el conversatorio de hoy. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ahora estamos acá conectados con Sonia, que está a mi lado. Ambos trabajamos aquí en el archivo, ahora seguramente la presentarás a ella también. Y bueno, y compartimos cámaras. Me parece, no, son distintas. No. Pero bueno, aquí estamos. Repetidos, multiplicados. Muy bien. Muy bien, doctor. Tengo entendido de que a través del archivo histórico de del Colegio Nacional de Montserrat se va a impartir una diplomatura en conservación y restauración de bienes culturales desde la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Podría
hablarnos sobre esto? Sí, claro, Araceli, muchas gracias y gracias por el pie también para poder conversar de esto. Eh, bueno, como vos bien mencionabas también, desde hace casi 2 años coordino la red de archivos universitarios de América Latina y del Caribe, la red CLAU. Desde donde hemos realizado numerosas actividades, encuentros, sobre todo de manera virtual, en la medida en que estos 2 años de coordinación han sido casi completamente bajo pandemia. Y bueno, el trabajo ha sido muy enriquecedor. Y en las últimas conversaciones del grupo de la red y luego en trabajos en particular, espacios de formación para nuevos profesionales en el área o en las áreas, mejor dicho, que compete el trabajo de los archivos. Bueno, vos misma, Araceli, particularmente has trabajado con AINCO al respecto de la información sobre los lugares que imparten carreras de archivología, de conservación, de documentación, en fin. Sin embargo, hay, y eso desde la red, espacios académicos que formen a futuros profesionales en las tareas de conservación y restauración documental. Como mencionaba al principio, mis inquietudes siempre han estado orientadas principalmente al trabajo en los archivos históricos, de tal modo que a lo largo bueno, de mi pase por diferentes archivos con el correr de los años, siempre he visto que la gran problemática de los archivos históricos en parte tiene que ver con cómo conservar documentación que a veces tiene 200, 300, bueno, y supongo en otros archivos europeos, por ejemplo, de 500 años, o archivos latinoamericanos que conservan códices o formas protoescrituras de las civilizaciones precolombinas americanas también, es decir, la dificultad de conservar con el tiempo la documentación, no solamente al respecto de la conservación material, de esa prueba, de esa huella viviente del pasado humano y de la escritura, sino también de la información que conservan esos objetos y que son objetos de estudio de investigadores de las más diversas disciplinas. Es decir, hay una doble responsabilidad en los archivos históricos para con la conservación documental y su perdurabilidad a lo largo del tiempo. Un poco en función de esto, de esta observación, y también sobre otra cuestión que no se vincula directamente a archivos, pero que de alguna manera está conectada y que tiene que ver con la restauración de obras de arte. Aquí en Montserrat, bueno, como lo he dicho muchas veces en la red, y bueno, ustedes ya me conocen y lo conocen, el Montserrat es una institución muy antigua que tiene una larga historia y por eso su archivo histórico es tan rico. Y por otra parte tiene también otras colecciones que se conservan en su museo o bien en la institución, en el edificio antiguo de la institución, como su colección de obras de arte. Parte de la cual estaba bastante dañada desde hasta hace algunos años, y entonces comenzamos una tarea a través del trabajo de profesionales del área, obviamente, una tarea de restauración de obras de arte propias de la institución. Esto, de algún modo, expuso la ausencia que hay en la ciudad de Córdoba, por lo menos, y en Argentina en gran medida, salvo en algunos lugares en Buenos Aires, la ausencia de espacios de formación para la conservación y restauración de obras de arte. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con un grupo de docentes. Sonia Mancinelli forma parte también de este equipo, y armamos una diplomatura que va a constar de 200 horas cátedra para una aproximación al estudio y al trabajo en restauración. Y en esta primera edición de esta
diplomatura, la titulación de Caballete, como se le llama a la pintura realizada sobre tela, principalmente digamos, en un soporte, en una estructura de madera, bueno, para ser colgado y pintado por lo general en Caballete, y por eso ese es el nombre tradicional que lleva, y en soporte papel. De alguna manera, con esta segunda parte del objeto de estudio de la diplomatura, queríamos incluir en este estudio de la conservación y restauración la intervención sobre documentos antiguos que muchas veces hay numerosos archivos que conservan obras de arte en soporte papel, como pueden ser antiguos grabados, portadas de libros, antiguos impresas, manuscritos, en fin, que tienen este doble valor entre documento histórico y obra de arte. De tal modo que se ha incorporado esa materia de conservación y restauración en papel, obviamente atañe a los archivos en esta diplomatura que va a comenzar a dictarse en Norte, es el segundo semestre del año en curso. No sé si Araceli te respondí o si querés que sí, bueno, profundice, vos decime. Como estamos conversando, ¿verdad? Surgen una serie de preguntas y para ampliar un poco sobre el tema. El Colegio de Montserrat, Colegio Nacional de Montserrat y el Archivo Histórico del Colegio Nacional de Montserrat, ¿verdad? El colegio en sí pues fue fundado, estaba leyendo el artículo que salió en la revista Universidades, enero-marzo, el volumen 72, número 87, el cual es autoría de usted. Estaba leyendo sobre el colegio, pues, sobre Montserrat, y fue fundada en 1687, y qué bueno que del archivo histórico surja esta idea de brindar una formación en conservación y restauración de documentos, porque si bien es cierto, vos decías que no tiene relación con la archivística, la conservación, tenemos relación con otras ciencias auxiliares y entre ellas está la conservación y la restauración, porque tenemos documentos de soporte de papel y de otros. Estoy viendo, también estaba leyendo que el colegio está ubicado en la manzana jesuita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cuál es el objetivo principal? Hablando pues siempre con la diplomatura que tiene esta diplomatura, que propone la diplomatura. Gracias. No, como bien mencionabas, Araceli, el Montserrat tiene una larga tradición, una larga historia de más de 300 años, y desde el año 2000 forma parte del patrimonio cultural listado por UNESCO, a toda la manzana jesuítica en realidad. La manzana jesuítica de Córdoba se compone de varias instituciones, queda en el casco histórico de la ciudad y es una de las construcciones más antiguas del país. Esta declaratoria vinculó también, bueno, a la manzana jesuítica con las 5 estancias que pertenecieron a la Orden de la Compañía de Jesús hasta la expulsión de la Orden en 1767. De estas antiguas construcciones rurales, algunas de las cuales tienen bellísima estancia arquitectónica y patrimonial también que conservan estos lugares, bueno, integran la declaratoria junto con la manzana jesuítica. Por eso nuestro riquísimo patrimonio, ¿no? Es decir, el colegio tiene su archivo histórico, su museo, que yo mencionaba recién, su colección de obras de arte, de alguna manera porque ha transitado... estamos en vivo, sí. Sí. No, que te decía, Araceli, que es importante lo que mencionabas porque precisamente que la diplomatura se haya radicado en la manzana jesuítica tiene una importancia mayor para nosotros porque es desde este lugar declarado por UNESCO y con su importancia patrimonial desde donde a partir desde hace, bueno, a partir del 2018 empezamos a restaurar nuestras propias obras de arte sin tener que enviarlas a otros talleres u otras partes del país, en fin, sobre todo Buenos Aires.
La idea ahora es ampliar ese trabajo del laboratorio de restauración que pertenece al archivo hacia el área de la educación y Perfecto. poder formar a futuras generaciones de restauradores y conservadores, no solamente de obras de arte, sino también de joyas documentales en soporte papel que guardan nuestros archivos. Excelente, muy bien. Este, estábamos hablando de la ubicación del Colegio de Montserrat. Entonces, dice, se me viene la pregunta, que ¿cuáles son los riesgos profesionales que más afectan al sector encargado de la protección de ese patrimonio? Los riesgos de los profesionales, y bueno, Para creo, la protección de ese patrimonio. claro, y bueno, hay varias, varios campos que creo en lo que hemos estado trabajando todos aquellos que integramos esta internacional comunidad de trabajadores de archivos. En Latinoamérica particularmente, creo que, bueno, dificultades con las que nos encontramos, primero muchas veces tiene que ver con la voluntad política, con la intención de los estados desde sus diferentes jurisdicciones en apoyar el trabajo y la iniciativa de la archivística en la conservación documental y facilitar los recursos necesarios para que ese trabajo se lleve adelante. Digamos, yo creo que eso es básicamente uno de los primeros elementos y que parece obvio para quienes trabajamos en el área, pero no lo es tal para los gobiernos de los diferentes Sí. países, estados, provincias, ciudades, en fin. El caso, digamos, paradigmático se podría tomar, yo podría tomarlo desde mi propio país, digamos, hay muchas provincias antiguas que datan de la época colonial, que han perdido sus archivos históricos, otras que los han perdido parcialmente. Muy pocas de estas provincias argentinas tienen un archivo consultable en todo el sentido de la palabra, de tal modo que es un problema que afecta actualmente y creo que tiene que ver un poco con eso, con esta a veces falta de voluntad o dificultad que encontramos en nuestra profesión en hacernos escuchar y en darle Así es. valor al patrimonio histórico que, como bien sabemos, Así. debido a su soporte en parte, siempre está a riesgo de perderse. Creo que otro factor importante vinculado a las dificultades que pueden llegar a encontrar los profesionales del área es precisamente la cuestión de la formación, ¿no? Por eso Así una es. diplomatura de conservación y restauración en el área, entiendo, puede, por lo menos para el interior del país, abrir otro espacio que permita esta formación tan puntual. Los especialistas que van a dictar esta materia han debido formarse muchas veces en institutos que ya no existen, otras veces con formaciones digamos, atomizadas a través de diferentes cursos internacionales, pero no en una formación integral Así. que permita unir conocimientos vinculados a la restauración y a la conservación. Creo que esos son dos de los grandes factores a que enfrentan quienes tienen intención de dedicarse a eso, es decir, el espacio de trabajo, el lugar y los recursos necesarios que necesitamos quienes trabajamos en estos espacios y luego la formación. Y cuando me refiero a recursos, me refiero a toda la dimensión de esa palabra, ¿no? Desde los sueldos para los profesionales, los espacios de trabajo, los materiales e insumos, y algo muy importante que se vincula a esto y que probablemente salga más adelante también en este conservatorio, tiene que ver con otorgar a la documentación, sobre todo histórica, pero no exclusivamente, un soporte digital. Soporte en cuya elaboración se necesitan muchos recursos y que es quizá lo más arduo y lo más lento para hacer, ¿no? De poder conservar en un soporte digital, eh, sobre todo la información que guardan los documentos. Sí, bueno, por último, eh, ¿qué se espera de los egresados? ¿Qué espera la sociedad de los egresados de esa diplomatura? Porque nosotros
¿verdad? Todos los que estudiamos X o Y carrera, vamos a aportar algo a la sociedad. ¿Qué se espera que aporten esos egresados de esta diplomatura a la sociedad? Claro. Bueno, qué linda, linda pregunta. Creo que lo que, no sé si la sociedad lo espera, pero creo que por lo menos los docentes así lo esperamos, que logren formar, además de adquirir habilidades y experticia que les pueda permitir integrarse a grupos de restauración, a espacios, a archivos históricos, en fin, a trabajar en lugares vinculados a la conservación de documentación histórica y de obras de arte. Creo que lo que esperamos también es formar conciencia de la importancia que denota la protección del patrimonio cultural en soporte papel. Y como decía al principio, no solamente por ser en parte uno de los más importantes pruebas del pasado histórico y huellas de las sociedades humanas del pasado, sino también por la importancia que tienen estos documentos, por la información y el poder legitimar acciones, sucesos o hechos del pasado, ¿no? Es decir, creo que ahí la creación de una conciencia de la importancia del patrimonio cultural, podríamos decir, es donde Así es. radica, me parece, el fin último de esta diplomatura. Y bueno, y por supuesto que puedan ganar habilidades para poder, como decía recién también, trabajar, ¿no? Realmente Ujú. restaurar documentos, restaurar obras de arte y poder reincorporarlos a los patrimonios utilizables por la sociedad en diferentes y múltiples disciplinas. Bueno, excelente la intervención. Hemos conocido de manera general, ¿verdad? Nos has compartido eh, acerca de esta diplomatura, de los documentos que tiene el Colegio de Montserrat y pues realmente creo que no solamente es obtener recursos, como decías, ¿verdad? Recursos materiales y económicos, sino que la importancia de nosotros como docentes es que los alumnos, las personas, los estudiantes, realmente formen conciencia de conservar el patrimonio cultural. Eso y esa conciencia, nosotros como docentes, también no solamente, en este caso, pues como docentes, no solo a los alumnos se las debemos de transmitir, sino que a las autoridades. Por eso la pregunta que yo te hacía respecto a cuáles eran una de los problemas, ¿verdad? Que se podrían tener. Exacto. Sí, entonces, que no solo, y mencionabas que es la apropiación. Muchas gracias, doctor Sartori. Bueno, Gracias. esto es para platicar muchísimo más y disfrutar de esta Sí, conversación, sí. ¿verdad? Eh, Un último anuncio que no dije de la diplomatura en conservación y restauración de obras de arte, primera edición en obras de caballete y en soporte papel, va a empezar a dictarse en marzo 2023, pero bueno, lamentablemente para quienes nos hemos acostumbrado a este universo virtual de comunicación es presencial. Eh, Se necesita necesariamente la presencia de los estudiantes para que puedan conocer en profundidad la intervención en los diferentes materiales y demás, y por eso lamentablemente no es una diplomatura virtual. Sin embargo, invitamos a todos bueno, quienes quieran venir por unos meses aquí a Córdoba y aprender algo de la conservación y la restauración, por supuesto que están invitados. ok, cómo no, muchas gracias. Continuando con este segundo conversatorio sobre conservación de documentos archivísticos, ahora tenemos la participación de Sonia Mancinelli, técnica profesional archivera, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Leo su breve resumen profesional.
2012 participa como docente dictante en el curso de preservación, conservación de documentos dirigido al personal de archivo, biblioteca y hemeroteca de la legislación de la provincia de Córdoba, Argentina. En el 2013 participa como miembro del equipo de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en la creación y organización del archivo histórico de la Escuela de Artes. En el 2013 también participa como expositora en la cátedra Taller de Restauración de Documentos en Papel, Audiovisuales y Electrónicos en la Escuela de Archivología de Filosofía, de la Escuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Del 2015 al 2017 participa como voluntaria del proyecto del voluntariado universitario Rescate de Patrimonio de Luz y Fuerza en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. En el 2018 a la actualidad se desempeña como archivera responsable del Archivo Histórico del Colegio Nacional de Montserrat, capacitándose permanentemente en todo lo referido a la conservación preventiva. Sonia, tienes la palabra. Bienvenida a este conversatorio. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Igual. Gracias por la invitación. Pediré disculpas por los errores y por mirar mi apunte ayuda de memoria. Bueno, estoy muy contenta, gracias por hacerme parte de esta convocatoria de conversatorio. Y bueno, estoy dispuesta a responder las preguntas que me soliciten a referencia de la diplomatura que hemos estado comentando con el doctor Sartori. Sí, es como responsable del archivo histórico, ¿verdad? Del Colegio Nacional de Montserrat, y de acuerdo a lo que estábamos leyendo en el resumen de su trabajo, ¿podríamos decirnos por qué es importante o necesaria la presencia de la archivología en este diplomado? Bueno, en primer lugar, porque considero fervientemente que la archivología está presente en todas las ciencias, siempre está en algún momento, es decir, la mayoría de las ciencias recurren en algún momento a la búsqueda de información en documentos de archivo. Entonces, decimos que por este motivo afirmamos, disculpe que voy a leer un poquito porque la memoria no me da para tanto. Sí, por este motivo afirmamos que es necesaria no solamente en esta diplomatura que esté presente la archivología, sino en cualquier otra oferta académica que también, como las ciencias, buscan información en documentos de archivo. No solamente, mejor dicho, no solamente aquella búsqueda que solicite información, sino que nos lleve a documentación que tenga valor informático inclusive, que nos facilite y nos dé herramientas para recrear o reconstruir un contexto sobre un documento o un documento objeto, diríamos, en el caso de la diplomatura. Decimos también que en este caso esos documentos pueden llevarnos a otros. A esto en archivología le llamamos documentación relacionada, un documento que nos lleve a otro, que nos aporte más información para, como bien dije, reconstruir el contexto de producción de ese documento. Además, enfocándonos en la diplomatura, podemos conseguir dar información sobre algún objeto o algún objeto documento que pueda ya estar aliado con un valor artístico o estético. Entonces allí podemos encontrar un mapa, un dibujo,
un grabado, en el caso de este archivo histórico, que tiene pinturas, tiene mapas, que tienen una edad importante y un gran valor histórico. Entonces pueden ser considerados, aparte de documento, un documento como una obra artística. Ese es uno de los motivos. Y el otro motivo por el que yo creo que en esta diplomatura, y estoy convencida, tiene que estar presente, es porque se fomenta desde la creación de la diplomatura, se fomenta el promover e incentivar el trabajo en equipo, desde el cuerpo docente al estudiante. Estamos hablando de un cuerpo docente que va a estar constituido por restauradores de mucha experiencia, conservadores, historiadores, archiveros y por supuesto también técnicos en bellas artes. Entonces, es decir, el trabajo de equipo es conocer al otro y poder entender su lenguaje, tener la posibilidad no solamente de pensar y actuar en un solo sentido, sino que buscamos que el docente y el estudiante se formen en la conjunción de esas distintas áreas de conocimiento. Sí. Ok. Todos sabemos que los archivos custodian y conservan fondos documentales que son testimonios de la historia, como bien lo mencionabas, de cada comunidad en la que están inmersos. ¿Cómo relacionamos la importancia de un archivo con la conservación preventiva? La importancia de un archivo con la conservación preventiva específica que se dictará dentro de esta diplomatura que están trabajando. Bueno, sí, bueno, la importancia de un archivo en sí mismo sabemos que es inmensa por ser principalmente una fuente primaria de información, además de tener la misión de custodiar y preservar el patrimonio documental que es la memoria de los pueblos, ¿no? Lo que nos permite llegar a esa documentación buscada es precisamente la estrecha relación que tiene el archivo con la conservación preventiva literalmente aplicada, ya que el objetivo de la misma es retardar mediante procedimientos y técnicas el deterioro del fondo documental. La conservación preventiva es efectiva cuando conocemos, mejoramos a través de ese conocimiento y controlamos las condiciones ambientales de los depósitos. Este control a conciencia puede evitar o retardar el deterioro del fondo documental, especialmente el que está en soporte papel. Así es. La conservación efectiva dijimos que es efectiva cuando suceden estas cosas. En el caso de este archivo, el Archivo Histórico del Colegio Nacional de Montserrat, cuando decimos conocer, eso nos ha llevado, por supuesto, yo como profesional, a conocer el fondo documental, las condiciones del fondo documental, que gracias a las condiciones en las que se pudieron encontrar y fueron rescatados, podemos decir que están en muy buenas condiciones por ser documentación que data desde el siglo XVII. Y al decir conocer, mejorar, que es el otro término, que es mejorar las condiciones. Buscar, como decía el doctor Sartori, tratar de que la gestión nos acompañe y nos prevea de insumos, de espacios físicos, de las estructuras para contener la documentación, que en nuestro caso ha sido favorable. Entonces podemos decir que conociendo lo que tenemos, mejorándolo, podemos controlarlo. Gracias a Dios tenemos las condiciones y los medios para poder mantener en buen estado la documentación histórica. Entonces, en resumen, la diplomatura, ¿qué pretende? Presentándome a mí como docente, con mis conocimientos y con mi propia experiencia dentro de un archivo histórico, pretendemos que el estudiante pueda identificar, le sea fácil comprender el deterioro de los documentos en papel especialmente. Entonces, le vamos a dar las herramientas como para que puedan aplicarlas y así realmente ir haciendo efectiva la conservación preventiva. Sí, Sonia, en conservación, existen la conservación preventiva, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar un poquito más
de manera general, ¿en qué consiste la conservación preventiva en sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de Bueno, intervenir un documento para que, o sea, la mayoría pues conocemos un poquito del término de conservación, restauración, encuadernación, pero me gustaría que nos explicara qué es propiamente la conservación preventiva, porque aquí hasta estamos hablando de que en la diplomatura, ¿verdad? Y lo que estamos entendiendo aquí que en la conversación, que es importante aplicar la conservación preventiva en un archivo. Esa es la relación, el archivo con la claro, conservación sí, es importante. es aplicada, la conservación aplicada al archivo, la conservación, pero en cuanto a conservación preventiva, ¿cuál es? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso de manera Sí, sí, general? sí, Por tu sí, experiencia. sí, es conocer, poder identificar los agentes de deterioro, que son los químicos, que están precisamente en la composición del papel específicamente, los atmosféricos, que son el medio ambiente que rodea a ese documento, los físicos, que, bueno, bien digo, es la infraestructura, los biológicos y los humanos. Los biológicos decimos por la composición del papel en sí mismo, que es lo químico, mejor dicho, me corrijo, y los biológicos que son las plagas, el medio ambiente, lo que rodea. Por eso el control debe hacerse desde la estructura hacia adentro. La estructura Ok, edilicia, ver que tengamos ventilación correcta, si no se cuenta con los medios de tener si no los tenemos, crearemos corrientes de aire naturales con las aberturas que tengan la infraestructura del archivo, de así los es. depósitos. Entonces, muchas veces los archiveros nos conformamos con decir, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, ahí está la creatividad también del profesional Sí, para suplir las faltas que hay. Entonces, si tengo plagas, bueno, veré, si no tengo posibilidades de hacer una fumigación apta para la documentación que se guarda en el archivo, se verán otros medios, diríamos entre comillas, caseros, de ver cómo hacer exacto. para erradicar, claro, para erradicar las plagas. Lo que dije, la parte edilicia, si no Del tenemos archivo. si no tenemos los elementos que nos permitan hacerlo en forma mecánica, será creando, como dije recién, corrientes de aire si no las tengo, buscando sustitutos químicos que me puedan permitir modificar o mantener a raya la humedad del depósito. Entonces, todas esas cosas son pequeñas herramientas que suplen cuando tenemos faltas cuando tenemos falta de insumos por parte de la gestión, si no acompañan, en muchos casos que no acompaña a las necesidades del archivo, pero son todos tips y Exacto. pequeñas herramientas que se puede dotar al estudiante para ir viendo, adaptando, ya nos haya tocado en suerte, diríamos. No sé si se ha cortado o... Sí, no, sí, escucho, pero se entrecorta, pero Ah, te estoy escuchando. Sí, bueno, sí, o sea, en resumen es tratar de que el estudiante, si está inmerso en un archivo o tenga que hacer un trabajo de conservación o restauración de un documento específico que necesite realmente de un especialista, una intervención de un especialista, bueno, él va a tratar de, como decirle, vamos a dotar de instrumentos que pueda facilitarles pedir a la gestión donde esté, en el archivo donde esté, pedir si los acompañan con los insumos necesarios, o caso contrario, bueno, tendrá que aplicar las herramientas mínimas para poder realizar su objetivo. Sí, me encantó la respuesta, porque precisamente es eso, tú dijiste que hay que utilizar la creatividad. A veces no tenemos las herramientas que
que nos dice, ¿verdad? Los laboratorios, los grandes laboratorios que tienen máquinas, esto y lo otro, y nosotros que no tenemos más que la brochita. Entonces hay que usar hay que usar la creatividad, y con esto, ay, el tiempo se nos agota, pero es importante decirlo, ¿verdad? En el caso de nosotros, aquí en la UNAM, yo recuerdo que, bueno, había que comprar el borrador, una como pastilla, para limpiar los documentos, y no había presupuesto. Entonces yo empecé a moler varios tipos de borradores, ¿verdad? Había de diferentes marcas, y iba haciendo la prueba para evitar la abrasión del papel, hasta que encontré el borrador indicado. No voy a decir la marca, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, quiero decir con esto es que a nosotros no nos paró trabajar, y no nos paró trabajar en la limpieza técnica manual, limpieza en seco, que hicimos con los documentos. Entonces, ¿qué hicimos? Usar la creatividad, y qué bueno que esto vaya dentro de la formación de los futuros estudiantes que van a participar. Es un tema que me encanta a mí, lo que es la conservación, restauración, encuadernación. Fue un gusto que hayas participado. Tal vez tenemos la oportunidad de volver a hacer otro conversatorio sobre conservación. Ojalá que sí, espero estar más relajada para que se me haya comprendido mejor. Sí, no, estamos en familia con la red. Muchas gracias, Sonia, fue un placer. A ustedes, igualmente. Bueno, y vamos a pasar a nuestra tercera invitada, que también vamos a disfrutar de este conversatorio con Ivana Alejandra Quinteros, profesora superior de Artes Plásticas y martillera y corredora pública, Universidad Nacional de Córdoba. Técnica restauradora de obras de arte formada en el taller Escuela de Restauración Dr. Domingo Bifarella del Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez. Diplomada en Gestión Cultural UCC y diplomada en Atención al Patrimonio Bibliográfico en CRIM. Actualmente trabaja en el área de conservación del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba y forma parte del cuerpo docente de la Universidad de la provincia de Córdoba. Está a cargo del taller de intervención y conservación de libros. No sé, Ivana, tienes la palabra. Ivana Alejandra. Araceli, entiendo que no se ha podido conectar, no la veo conectada por lo menos, a menos que esté con otro nombre. Ivana, ¿estás conectada? No, me parece que no ha podido conectarse. Tenía problemas de conectividad, hemos intentado comunicarnos previamente con ella y esperábamos que pudiera sumarse, pero bueno, al parecer no ha podido. Yo puedo decir dos palabras al respecto de la participación de Ivana en la diplomatura, y veía también que hay una pregunta de Ana Schlecher también ahí, que pertenece a la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente. Así que bienvenida, Ana, gusto verte conectada. Con respecto a Ivana, nosotros la conectamos, ella viene trabajando largamente en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, que es un archivo modelo en la Argentina actualmente, donde trabajan un grupo importante de profesionales de la archivística y también de disciplinas afines. Como la fotografía, bueno, en el caso de Ivana, que es técnica, se ha especializado en la restauración documental, y además también es martillera pública, de tal modo que, digamos, estamos elaborando un proyecto futuro para la posibilidad de incorporar a lo que sea que se convierta la diplomatura de acá a unos años en la tasación y el trabajo de valoración también patrimonial del patrimonio cultural, patrimonial económico, quiero decir.
En el caso actual, para la diplomatura de la edición 2023, y van a, junto con Sonia, van a dictar el módulo de conservación interventiva y conservación preventiva en patrimonio cultural, en soporte papel. Ana Schlecher me preguntaba allí en el chat a qué institución de qué institución va a depender la diplomatura. La diplomatura va a depender del Colegio Nacional de Montserrat, es una de las instituciones que integran la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una formación de carreras de terciario, de tercer nivel, es decir, preuniversitarias, a donde va a estar afincada la diplomatura inicialmente. El colegio ya tiene experiencia en el dictado de otras diplomaturas. De nada, Ana. Y bueno, y nos hemos un poco tomado de este formato, que es un formato breve de dictado. En este caso van a ser, como yo les mencionaba, 200 horas, de tal modo que es más bien una aproximación al trabajo de la intervención en restauración y por supuesto el trabajo previo de conservación en el patrimonio cultural, en la documentación y en las obras de arte. Y bueno, y nosotros, en realidad nuestro más grande anhelo es poder realizar la diplomatura en varias de sus ediciones y después en un futuro poder convertirla en carrera. No hay actualmente en el interior del país, de la Argentina quiero decir, ninguna carrera que trabaje puntualmente en el área de la restauración de obras de arte y en obras de arte en soporte papel. Solamente en Buenos Aires, por supuesto la Fundación Tarea de la Universidad de San Martín, con quienes estamos en contacto permanente también. Pero bueno, para el interior del país nos parece muchos profesionales que si bien tuvieron una formación original en otras carreras ante la ausencia de esta carrera puntual y que luego se fueron especializando y muchos de ellos hoy están por jubilarse o ya se han jubilado y de su tarea que ha sido doble, teniendo en cuenta que han tenido que digamos, buscar ellos su propia formación en el área. Y bueno, y estos profesionales quieren dejar de algún modo un legado para las generaciones futuras y qué mejor que hacerlo en un ámbito académico de la Universidad Nacional de Córdoba y particularmente en una de sus instituciones, como mencionábamos al comienzo con Araceli, consideradas por UNESCO con un valor cultural que pertenece a la humanidad. Sí, fíjate, Federico, de que siempre en las conversaciones que hemos tenido en estas reuniones de la red y en los conversatorios y pues en los webinars, siempre mencionamos lo mismo, la formación ya sea del archivista y ahora en este caso estamos hablando de la formación del conservador restaurador que necesita una formación completa porque al desempeñar esta labor es una gran responsabilidad porque está la conservación interventiva, que íbamos a hablar sobre eso. Y es prácticamente la conservación interventiva, pues estamos hablando de restauración, es decir, es intervenir el documento. Y para tocar un documento, hay que tener una gran responsabilidad y hay que hacer un previo estudio, porque no es que se va a hacer como decimos aquí, pues a la pura huya, ¿verdad? El lenguaje coloquial que usamos nosotros. Tiene que haber una responsabilidad para hacer ese trabajo. Y qué bueno que dentro del cuerpo docente que ustedes tienen personas con mucha experiencia en lo práctico, porque a veces uno tiene la teoría, pero cuando estás en la práctica, a la hora de tocar documento, a la hora que te enfrentas a determinado problema, es diferente
ver cómo vas a actuar. Y ahí es donde también intervienen, sí, los conocimientos, ¿verdad?, propios de la ciencia, pero también intervienen la creatividad de uno. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a resolver de esta manera. Y eso es bien importante. Y pues realmente a nivel latinoamericano creo yo que no tenemos eh, mucha formación en conservación y en restauración. En el Archivo Histórico de la UNAM de México hay un laboratorio muy bueno, los especialistas. En el primer conversatorio tuvimos a Jennifer y a Nicolás del Archivo Histórico de la UNAM. Ahí sí, incluso se hacen Sí. estudios con los muchachos, se hacen estudios. En su momento que yo estuve por ahí, había una tesis para utilizar la toronja como insecticida para los, sí. Entonces, es un tema muy bonito que a mí me encanta. No hay tema que no me encante, ¿verdad? Conversarlo. Pero bueno, Sí, sí. agradecemos la participación, la presencia de todos los que Gracias. estuvieron en este conversatorio. Excelente, a los dos expositores que nos estuvieron acompañando en esta mañana y a Araceli, todos. Sí, Te mira, pido, sí, perdón, sí, Fede. me estaba creo que despidiendo vamos yo. por el mismo. No, no, íbamos por la misma línea, me parece, Ah, no, Ana. Por las no, preguntas, ¿no? Sí, no exactamente, veo. exactamente. No veo Entonces lánzate, Fede, dale. no veo yo las preguntas. No, porque yo mientras escucho el entusiasmo de Araceli, estaba chusmeando que había algunas preguntas en el chat. Una que me parece importante, sobre todo porque este conversatorio ha girado en torno a la diplomatura y les agradezco el espacio para poder presentarlo en sociedad y bueno, también escuchar inquietudes, preguntas y bueno, y opiniones también al respecto. Preguntaban allí en uno de las preguntas del chat cuáles eran los módulos desde la Universidad de Panamá, nos preguntaban. Bueno, primero les digo, quienes participan de esta diplomatura, a partir del año que viene, el equipo docente, son primero quienes les hablan acá, la archivera Sonia Mancinelli, yo, Federico Sartibert, que es una de las más importantes conservadoras actualmente en el interior del país, ha participado bueno, en numerosos trabajos de conservación interventiva, principalmente en arquitectura y en pintura, pero también en espacios en donde se conserva obras de arte en soporte papel. Bueno, Ivana Quinteros, que lamentablemente no pudo estar presente hoy, y dos licenciados en artes, a quien me gustaría particularmente mencionar, que son Jacinto Palacios y Silvina Moyano, que es un poco lo que mencionaba Araceli recién de los restauradores con experiencia. No, ellos son de estos que yo también mencionaba hace un rato, es decir, personas que se han formado de manera casi autónoma, ¿no? Buscando cursos, capacitándose, trabajando en equipos, en fin, hasta lograr un corpus de experiencias que les permitiesen a ellos mismos con el tiempo dirigir enormes trabajos de restauración. Y bueno, y son ellos quienes gentilmente han querido participar de la diplomatura para de algún modo dejar este legado, ¿no? A restauradores de generaciones futuras. Preguntaban recién entonces sobre los módulos de que consta esta diplomatura. Esta diplomatura tiene 3 módulos. El primero de los cuales es conservación de bienes culturales, trata sobre la conservación preventiva en obras de arte de caballete sobre tela y otros soportes.
mejor dicho, es un módulo que se llama Conservación de Bienes Culturales y que tiene como eje central la conservación, no la intervención, sino la conservación preventiva, es decir, todos los mecanismos, las formas y las acciones que pueden llevarse adelante frente a obras dañadas, obras antiguas, en fin, para que se conserven en el tiempo. En realidad, siempre los restauradores nos dicen que con una buena conservación no es necesaria una restauración, ¿no?, futura. Es decir, que quizá el trabajo de la conservación es hasta más relevante en un punto, porque permite conservar y prevenir lo que pueden ser futuras tragedias que viven estos objetos, ¿no?, que en realidad no son otra cosa que objetos inanimados. Y estas tragedias luego necesitan, sí, de una restauración que es más o menos agresiva, más o menos interventiva, de acuerdo a los parámetros que se tomen y también, por supuesto, de acuerdo digamos, a cuál sea el protocolo llevado adelante en cada caso. Por eso nos pareció muy importante, como primer módulo, es el de la conservación de bienes culturales, que tiene dos bloques, uno sobre obras de papel, perdón, sobre conservación preventiva en obras de arte de caballetes, sobre tela y otros soportes, dictado por Felicitas Haffert, y luego un segundo bloque de ese primer módulo de conservación, que es la conservación preventiva y la introducción a una conservación interventiva en obras de papel como bienes artísticos, gráficos, bibliográficos y de hemeroteca, en donde participan como docentes la técnica Ivana Quinteros y Sonia Mancinelli. Luego un segundo módulo, que a mi entender es el más importante de todos, porque es de historia, no, es un chiste, los historiadores siempre poniendo el caballo por delante, pero bueno, nos parecía importante dedicarle un módulo un poco hablando o retomando esto que habíamos mencionado con Araceli algunos minutos atrás, sobre la importancia de crear conciencia, ¿no? Bueno, los bienes a conservar y o restaurar habitualmente forman parte de un contexto histórico concreto, y parte de su valor como objetos, como piezas, de algún modo deviene al respecto de la valoración histórica que hagamos de los mismos. Por eso nos parecía importante detenernos en recuperar o mejor dicho, armar esta conciencia del estudio de la historia del arte en general y de la historia. Los ejemplos que se van a dar de conservación y restauración son ejemplos locales, ¿no? Una parte, un tercer bloque de este segundo módulo de historia se refiere a la documentación, es decir, ahí nos detenemos, que de algún modo también breva de las obras de arte y de los bienes culturales, es decir, cuáles son algunos de los protocolos actuales utilizados por museos, por archivos, en fin, por instituciones que conservan documentación al respecto del fichaje de las obras y de los bienes culturales. Es decir, es muy importante, y eso lo venimos trabajando nosotros en el laboratorio de restauración, el laboratorio propiamente, donde se están restaurando actualmente obras de arte, en otorgarle a cada objeto una ficha que de algún modo es no solamente su especie de documento de identidad para el objeto, sino también su hoja de ruta, ¿no? Es decir, cuál es la propia trayectoria de ese objeto a lo largo de los años, desde el momento de su génesis, de que fue creado, si tuvo intervenciones previas, cuáles fueron, quiénes participaron. Bueno, obviamente que el fichaje no es fácil, es una tarea ardua, harto compleja, que necesita también del trabajo muchas veces en archivos, aunque no exclusivamente,
y que permite avanzar más rápidamente en el trabajo de la conservación de los objetos. Y por último, el tercer módulo, que es el módulo que, bueno, de algún modo es el cascabel, el llamador, porque esto sí que es algo que no se dicta en el interior del país, como yo mencionaba recién, y que es el tercer módulo, que es la introducción a la restauración de obras de arte de caballete sobre tela y otros soportes, que no viene tanto al caso aquí digamos, al respecto de los trabajos de la red, pero bueno, como también se vincula a la restauración de obras en soporte papel, parece que también es interesante poder escuchar y saber que existe. Para realizar este tercer módulo, hace falta tener aprobados los otros dos anteriores. Es el único correlativo, digamos, con los dos anteriores. Y una vez concretado este módulo, finaliza el trabajo. Es el módulo más extenso, además. Tiene alrededor de 90 horas de cursado y es fundamentalmente de índole práctico. Así que bueno, eso es un poco el contenido de la diplomatura, bueno, que nos entusiasma en gran medida por llevarlo a cabo. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Fede. Bueno, Federico Sartori, es que ya, como dijo bien Araceli en la red, estamos muy en Somos familia. una familia, exactamente. Vinieron algunos mexicanos a visitarnos a Córdoba hace poco, así que la red se está moviendo también por fuera de la virtualidad. Pero la virtualidad es nuestro espacio hasta ahora, es cierto. Vale, hemos creado un vínculo. Primero, saludos de Georgina Flores de la UNAM, que siempre también es una activa participante de la red, y dejarles una pregunta de las redes sociales que dice, ¿qué recomendaciones o consejos darían para comenzar a construir un archivo comunitario? Eso Wow, es. qué hermoso trabajo. En recomendaciones de algunos museos que se han creado y que bueno, han pedido nuestra colaboración y nuestra ayuda desde nuestra experiencia. Y es que siempre es muy importante contar con personal calificado en el área de la archivística en particular, digamos. La mayoría de los países latinoamericanos tienen carreras de archivística y es muy importante contar siempre con un profesional del área, más allá de que hoy sobre todo son espacios interdisciplinares en donde trabajamos conjuntamente historiadores, archiveros, restauradores, bibliotecarios, en fin, gente de otros campos de las ciencias sociales y demás. Creo que para crear un archivo o un sector de archivística dentro de otra institución, siempre es fundamental contar con algún profesional del área. Me parece que bueno, eso sería el consejo que yo les daría. Busquen algún archivero, archivera que les dé una mano, sería, sobre todo al comienzo, que es la parte más difícil. Muchas gracias, Federico. Bueno, le cedo la palabra a Araceli Valladares, que ha moderado maravillosamente este evento, para que lo cierre. Ay, muchas gracias, Anaí. Bueno, hemos concluido este segundo conversatorio sobre conservación de documentos archivísticos, como que se nos confunden de repente las palabras, ¿verdad? Entonces, la Red Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios de la UDAL está trabajando en diferentes temas y este es uno de ellos, pues la conservación de documentos y sobre archivística, siempre los temas que tengan que ver con la archivística y las ciencias auxiliares, porque no solamente somos hablar de archivos, sino que de otros temas que a nosotros también nos es útil que nos compartan los conocimientos esos expertos. Estén atentos a nuestra próxima actividad. Visiten nuestra página en Facebook y también tenemos la página web, tenemos un blog de la red. Siempre hago la invitación pues a que
como dice Anaíl, no tiene que ser un archivo universitario ni para que pertenezca a la red, puede ser un archivo municipal, un archivo general, y nosotros como red, pues eso es lo que queremos y pretendemos compartir un espacio virtual, y en su momento va a ser presencial. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes, saludes, gracias a los expositores, gracias a los que están presentes, a los que hicieron sus preguntas y que llegaron hasta el final en nuestro conversatorio. Muy buenas tardes. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.